Amílcar, mi compañero Quiero que juntos podamos compartir las experiencias que uno vive como consecuencia de esto y que la iglesia pueda empezar a vivir con normalidad, y prestemos atención a esto, con normalidad, la restauración del abuso sexual. La restauración. Porque el mundo se levanta con ideologías, con género y un montón de cosas que ya las sabemos y que las escuchamos. Pero la iglesia de Cristo es la que vence, la que arrebata. Porque ganó, porque triunfó, porque Cristo murió, pero resucitó. Y hoy estamos para eso, hermanos, para implantar en este tiempo el reino de Dios en esta tierra, hasta tanto Él nos venga a buscar. Buenas tardes, mi nombre es Amílcar. Al principio Emi decía que es un privilegio, era su primera conferencia y creo que las primicias que el ministerio trae a esta congregación es de bendición porque es la primera vez que voy a contar mi testimonio en una congregación y delante de tantas personas. Y sé que lo hago para que la gloria de Dios sea manifestada acá. Amén. No quiero que enfocarme en el quebranto porque no es lo que queremos. Queremos mostrar la sobreabundancia, gracia de Dios en nuestras vidas y así como el Señor nos ha restaurado y ha traído sanidad a nuestras vidas, sé que lo va a hacer en sus vidas. Y si no han pasado por esto, sé que no están acá por casualidad, sino porque el Señor los trajo para que ustedes se puedan preparar. Porque muchas veces las congregaciones o el liderazgo causa herida en nuestras vidas porque no están preparados para ayudarnos en el momento que lo necesitamos. Y eso pasó conmigo. Fui abusado, mi primer abuso fue a los 9 años aproximadamente. Después comencé a ser abusado nuevamente por parte de un tío a los 10, 11 años y pasé mucho tiempo siendo abusado y eso causó en mí una confusión total e incluso un menosprecio hacia mí que llegué a autoagredirme, pensé en suicidio muchas veces, me lastimaba a mí mismo, me hacía rasgaduras y todo y eso pasó durante toda mi adolescencia, no lo pude contar nunca a la familia porque no se podía hablar con la familia. A los 22 años fue a una iglesia cristiana y llegó una persona, un pastor, y me dijo, sin conocerme, no me importa tu pasado, a mí me importa lo que Dios va a hacer en tu vida de ahora en adelante cuando tú determines cambiar. Y conocí al Señor a los 22 años, fui a varios encuentros donde pude yo solo con el Señor pedirle perdón a Dios porque me sentía culpable yo de lo que había pasado. Ni siquiera decía culpaba a la otra persona, sino que me culpaba a mí mismo y le decía, Señor, perdóname porque pasó esto. Fíjense en el daño que estaba en mí, que yo ni siquiera podía reconocer que era que me estaban haciendo daño a mí, sino que yo era el causante que pasara eso. Y eso se guardó en ese momento en mi corazón y no lo hablé nunca en la iglesia, lo hablé una vez con mi pastor, pero quedó hasta ahí. Y decía siempre, eso se va a borrar de mi mente en el momento que me case. Porque aparte de las heridas que trajo, también trajo efectos y consecuencias. Tuve quebranto de género, atracción al mismo sexo. Pensé que eso era lo que yo tenía en mi vida a través del abuso, que solamente era lo que había vivido en mi vida, era relaciones con esta persona que me abusaba y que no iba a pasar más de ahí. Incluso pensé que nunca iba a tener una esposa, que nunca me iba a casar porque nunca iba a superar esto. Pero la gracia del Señor me regaló a la mejor esposa que el mundo puede tener. Me casé a los 26 años, pero todo esto que había pasado en mi vida lo había guardado. Nunca lo comenté, nunca lo dije. Al momento que estaba conociendo a mi esposa le comenté algo muy por encima de lo que había pasado y todo quedó hasta ahí. Yo dije, a lo que me case, todo va a cambiar y es mentira. Es mentira, las cosas se tienen que hablar, las cosas se tienen que confesar. Y llegó el momento del proceso por el cual no queremos pasar ninguno en esto, pero la restauración y la sanidad no llegan de la noche a la mañana, ni por arte de magia.
Como decía Clau, en el proceso tenemos que abrazar la cruz y que ese infinito amor de Dios es el que nos revele la verdadera identidad que Dios tiene para nosotros, nuestra verdadera identidad en Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. Pasé mucho tiempo en la iglesia sirviendo. Llegó un momento en que le decía al Señor, ya tanto que te he servido y no ha pasado nada en mi vida, todavía vienen pensamientos a mi vida, aún estando casado, y me aparté del Señor totalmente durante, ya tenía aproximadamente 5 años, 6 años de casado. Me aparté completamente del Señor, me alejé de Él y empecé nuevamente a tener estos pensamientos: atracción al mismo sexo, adicción a la pornografía, pensar en la masturbación, aún estando casado. Mi esposa estaba siempre a mi lado y era el reflejo de Dios en mi vida, pero en ese momento estaba tan apartado del Señor que me sentía solo, que no sentía que tenía una ayuda en mi vida. Y mi esposa estaba ahí, mi esposa estaba orando, mi esposa me decía: ¿qué pasa, Milcar? ¿Qué está pasando? Y yo no le prestaba atención, aún la rechazaba totalmente, le decía cosas feas y la quería apartar. Siempre: no te metas, no pasa nada. Y era totalmente falso. Sí pasaba algo, pero me sentía tan culpable, tan sucio, tan que el Señor ya no había podido haber hecho nada en todos los años que habían pasado, mucho menos lo iba a hacer ahora. Y nuevamente toqué fondo, me volví a ensuciar totalmente con el pecado. Fui, como decía Dani esta mañana, literalmente a comer con los cerdos. Estaba ensuciado hasta donde ustedes no se puedan imaginar. Y dije: bueno, esto no lo voy a contar. Mi esposa no tiene que saber que yo nuevamente le engañé con un hombre, y dije: no lo va a saber. Pero me sentía muy culpable, incluso no podía ni siquiera conciliar el sueño muchas veces. Me sentía culpable, decía: ¿por qué si realmente el Señor estaba? ¿Por qué no me protegió de esto? ¿Por qué el Señor, tanto tiempo que le serví, volví a caer nuevamente? Y dije: bueno, lo voy a esconder como lo escondí durante muchos años, no lo voy a decir, no se lo voy a confesar a mi esposa. Y no fue así. Ahí fue donde el Señor dijo: no, es el momento en que yo te voy a levantar, es el momento en que te voy a rescatar. La parábola del hijo pródigo siempre dice: el hijo pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no tuve ese ánimo de levantarme. Literalmente el Señor me agarró de donde estaba y me trajo nuevamente a la casa. O sea, ni siquiera yo tuve el trayecto de decir voy a ir, sino que Él me sacó y me trajo. Pensé que mi esposa nunca lo iba a saber y lo supo de la peor manera. Todo pecado, todo quebranto tiene consecuencias, y una de las consecuencias es que el engañar a mi esposa con un hombre trajo a mi vida. Y en ese momento mi esposa se entera de la peor forma, como le decía, porque me enfermo y me toca hacerme unos análisis de sangre, y de esos análisis revelan que tenía VIH positivo, y mi esposa es la que descubre todo, porque ella es la que me hace los exámenes. Y yo dije: totalmente se acabó mi matrimonio, no voy a volver con mi esposa, ya, Señor, me abandonaste totalmente, ahora sí no sé para dónde voy a ir. De ahí, del lugar donde estaba, verme con mi esposa, porque mi esposa me llama y me dice: ven que tengo los resultados. Pasé por un puente y lo veía, y dije: creo que es mejor acabar con mi vida, porque ya no vale nada. Y la voz del Señor me decía: no, ve dónde está ella. Y cobré fuerza y fui donde estaba mi esposa, y yo pensaba que mi esposa me iba a agarrar con un palo y me iba a lanzar del edificio donde estábamos, literalmente. Y a esto es lo que voy: la gracia y el amor de Dios. La gracia y el amor de Dios, porque todos podemos pasar por diferentes tipos de quebranto, por diferentes tipos de abuso, de trauma, por lo que estén pasando cada uno de ustedes, pero el amor de Dios está ahí, y yo lo vi con mi esposa. En ese momento que yo llego al lugar donde está mi esposa, yo estoy pensando que mi esposa me va a tratar mal, y cuando la veo desde lejos, lo que veo es una mujer con los brazos abiertos, total. Y me quebrantó muchísimo, me puse a llorar, y ella me abrazó y no me dijo lo que me tenía que decir en la humanidad, sino que me abrazó y me dijo: te amo y de esto vamos a salir juntos.
yo me casé contigo porque Dios te escogió a ti como mi esposo y de esto vamos a salir juntos. En la enfermedad, en la salud, en el quebranto y en la restauración vamos a salir juntos. Y yo le decía incluso, no lo hagas, o sea, ¿cómo tú me vas a perdonar esto? Y ella me seguía abrazando y me seguía llorando conmigo y me decía, los dos lo vamos a superar y los dos lo vamos a hacer. Y a esto es lo que voy. Cómo el Señor en su infinito amor y el cuerpo de Cristo a través del Ministerio de Restauración trajo sanidad a mi vida. Y a mí me costaba mucho hablar y contar todo esto. Incluso mi esposa me dice, una de las cosas que yo pongo en ti es que tú hables con mis papás. Mis suegros son pastores, tienes que contarle a mi papá lo que pasó. Y yo dije, no, imposible, yo no le puedo contar a tu papá lo que pasó porque me venía mucho a la mente el día que me casé, que mi suegro me dijo, te entrego lo más preciado que tengo en mi vida. Cuídalo como yo lo he cuidado hasta ahora. Y yo decía, yo no le puedo decir a mi suegro que yo le fallé. Mi suegro es un señor italiano como de 2 metros y yo decía, literal me va a agarrar y me va a hacer ñoña, ¿no? Y yo dije, bueno, si es parte del proceso y la restauración lo voy a hacer. Me senté a hablar con mi suegro, durante media hora no dije nada, sino solamente llorar. Y cuando logré hablar y le conté todo, mi suegro se paró, literal, como le estoy diciendo, hermano, se paró de donde estaba y se arrodilló frente a mí llorando y me dijo, hijo, te pido perdón por no estar contigo en el momento que tú lo necesitabas. Tú eres mi hijo, yo soy tu papá y te amo y de esto vamos a salir juntos. Nuevamente el amor del Padre en medio del proceso, en medio donde yo sentía que no valía nada, donde sentía la persona más sucia que se puede imaginar delante del Señor. Ahí está el papá, ahí está mi papá, porque mi papá falleció y en este caso tomó la figura de padre, mi suegro, y me abrazaba y entre los dos lloramos. Igualmente mi suegra hizo lo mismo, me abrazó y dijo, de esto vamos a salir juntos. Llegamos a Córdoba hace aproximadamente 2 años y empezamos el Ministerio de Restauración y me fui a retiro en junio y una de las cosas que el Señor me dijo entrando por la puerta del hotel fue, bienvenido a casa, hijo, estoy orgulloso porque regresaste. Muchas personas pueden decir en todo el quebranto, en todo el proceso, cada quien tiene su forma de pasar el proceso, pero yo llegué al fondo, llegué como el hijo pródigo a comer con los cerdos, empaparme de lo más vil que había, y el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, restauró mi vida y está haciendo nuevamente la restauración de mi matrimonio. Cintia, pasa por acá. Les presento a mi esposa, ella es Cintia. Quiero honrarle en este día, quiero delante de ustedes, delante del cuerpo de Cristo, delante del Señor, quiero nuevamente pedirte perdón por deshonrarte, por faltarte respeto y por no ser el hombre que tú esperabas en el momento que lo necesitabas. Y delante del cuerpo de Cristo, delante del Señor que está acá, nuevamente te pido perdón y te entrono como la mujer que Dios puso para mi vida. Y gracias por ser en la parte de amor. Bendiciones.